people coming in. You can join the winners group. This is our special pronunciation class, special lesson. Okay? Everybody please join the winners group. Todo el mundo se une al grupo de los winners, ¿ok? Y en la clase de hoy vamos a ver 10 consejos para mejorar tu pronunciación. 10 consejos para mejorar tu pronunciación. Vamos a hacer práctica dirigida y vamos a aprender lo que son los tongue twisters. Tongue twisters. Todo el mundo, por favor, diga tongue twisters, tongue twisters. Tongue twisters. Tongue twisters. ¿Qué significa tongue twister? ¿Alguien me puede decir qué significa tongue twister? Trabalenguas. Trabalenguas. Muy bien, trabalenguas. Tongue twister. Tongue. Vamos la primera palabra a todo el mundo. Tongue. 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 Sacamos la tongue, todo el mundo. This is my tongue. Señalamos nuestro tongue. Very good. Señalando la lengua. Tongue twister significa ¿cómo se dice en español? Trabalengua. Trabalengua. Vamos a comenzar con el primer tongue twister y luego vamos a ir a los consejos y tips para mejorar tu pronunciación. El primer tongue twister es like this. Yo lo leo primero. Ok. Siguiendo los extraterrestres. Vamos a apagar los extraterrestres. Ok. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ok, ¿se entiende? Peter Piper. Todo el mundo, por favor. Peter Piper. Peter Piper. Ajá, es un nombre, ¿no? Peter Piper. En Peter Piper. Inglaterra eran Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Of pickled peppers. Ajá, significa recogió un grupo de pimientos rebanados, algo así. Pickled peppers. Picked es escoger, ¿no? Picked a peck of pickled peppers. Vamos al segundo oración. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. A peck of pickled Peter Piper picked. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. Significa lo mismo, ¿no? A peck. Ahora vamos a soltar un secreto. Un secreto de la pronunciación en inglés, la letra P. La letra P. En español usamos la P suave. P, Peter, decimos Peter. En español le usamos la P suave. En inglés es la P, no se dice P, sino P. P. Peter. Peter. Es como un golpecito. En vez de decir Peter, decimos Peter. 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 Picked. Peter. Picked. Picked. Pepper. 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 Very good. Pepper. Vamos al tercer verso. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, okay? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, la P fuerte, recuerda. Peter Piper. If Peter Piper Picked a peck of pickled peppers. Picked a peck of pickled peppers. Peppers. Very good. Peppers. Ahora no se confundan la palabra paper. Paper significa papel. Paper. Lo voy a escribir acá al costado. Paper. Y esta palabra es pepper. Peppers. Pepper. Pepper. Okay. Peppers. Yes. Lo decimos todo el mundo. Paper.
Paper. Paper. Paper significa Paper. papel. Paper. Paper. Pepper. 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 Pepper significa pimientos. Pepper. Pimientos, exacto. Peppers. Y leemos la última verso. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Dónde está ese Where's grupo the de pimientos rebanados que Peter Piper escogió? ¿No? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Todo el mundo, por favor. Where's the peck Where's the of pickled peppers Where's the pack Peter- of Peter- pickled Peter- papers Peter Peter Piper Piper picked? Ajá. Recuerden, peppers. 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 Entonces, un Peter. ejercicio que a mí me gusta hacer como latinoamericano e hispanohablante que soy, es tratar de pronunciarlo primero como lo diría una persona hispana. Peck of ¿Ok? peppers, Peppers picked. picked. Entonces, por ejemplo, la palabra peppers, cuando hablamos un inglés castellanizado decimos peppers. Quiero que todo el mundo diga peppers, peppers. Así como si fuera en español, peppers, peppers. Peppers. ¿no? Peppers. Entonces, primero soltamos la pronunciación como lo diríamos un hispano porque es lo más natural, peppers, ¿no? Entonces, ¿cómo lo dirían en Estados Unidos? Vamos viendo letra por letra. En vez de R, 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 R. Creo que todo el mundo diga R. Very good. Ajá, forzando la lengua. ¿No? R. Empujando la lengua. Ese es un sonido muy importante, sí. Sí, no se preocupen, da risa, es normal. Es que nos estamos relajando, ¿no? Pepper, R. La R es un sonido muy en el inglés porque en español es R, pepper. Un gringo no puede hacer ese sonido, él dice pepper, R, R. Run. Run. Quiero que todo el mundo diga run. Where. Very good. Where. Por ejemplo, en latino dirían where. Where's the peck? Where's the peck? Es where. Where's the peck? Where's the peck? Where's the peck? Very good. Where's the peck? Recuerden, siempre tenemos que pensar en términos que el inglés es más corto, es más cerrado, las vocales son más cerradas, no se dicen tan, no es A ni E, sino es I, O. No es O, U, U, Muchos de estos sonidos, R, bridge, J. Son sonidos que no existen en el español, pero que para un gringo hablar los sonidos del español como la R y esto que son del italiano, del latín, sonidos más latinos, es más difícil, ¿no? Vamos a aceptar a los nuevos participantes, silenciar a los extraterrestres. Y porque son extraterrestres, en realidad son sonidos que no son de esta tierra. Ok, vamos a ver esto. Los 10 consejos para mejorar su pronunciación en inglés. Vamos también a hacerlo como un caso práctico. La primera palabra, 10 tips. 10 tips. Entonces, muy bien, excelente. 10 tips. Vemos que si como hispano la I es I, tips. Si no sabemos hablar inglés, vamos a leerlo como tips. Ahí vemos dos detalles. La T del latino es la T suave, tips. La I es la I latina, ips. Entonces, esos dos sonidos, el americano no dice T, sino dice che. En vez de decir T, ¿no? Por ejemplo, T, tomate. Tomato. Es más fuerte. Tomato. Chips. Igualito con tips. No vamos a decir tips, sino vamos a decir chips. La I tampoco es I, tampoco es E, tampoco es steps ni tips, sino es chips. Es entre I y T. Poco a poco vamos a la lengua. 10 tips. 10 tips on improve. 10 tips to improve. Acá hay un error. Sería 10 tips to improve.
Yes. Voy a corregir eso. To improve. 10 O tips. on 10 to tips improve. on improving. Aquí, esta clase no es de gramática, On es de pronunciación, entonces no importa mucho, pero igual vamos a corregir esto. 10 tips to improve. 10 10 tips tips. para mejorar. O sería 10 on improving. Improve, improve, improve. Todo el mundo diga improve. 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 Improve es mejorar. Entonces, esto también lo vamos a leer nosotros. Después de la clase le voy a mandar el material para que lo revisen. 10 tips to improve your English pronunciation. Tip number 1. Consejo número 1. Speak slowly and exaggerate the sounds. Speak slowly and exaggerate the sounds. Todo el mundo repita conmigo. Speak slowly. Speak Speak slowly slowly and Slowly. exaggerate the sounds. and exaggerate. Exaggerate the sounds. ¿Qué significa eso? Hablemos Exaggerate the lentamente. sound. Ajá. Hablar lento y exa- exagerar los sonidos. Los sonidos, muy bien. Aprovechamos para hacer un pequeño análisis estratégico del idioma y esta LY, slowly. Nosotros sabemos que slow es lento. ¿Qué significa Lento. slowly? ¿Qué significa slowly? Lentamente. Lentamente. Lentamente, muy bien. Lentamente. Excelente. Entonces, hemos aprendido un tema entero de la gramática del inglés, que es cómo usar los adverbios de manera, lentamente, rápidamente, felizmente. Esto es adverbio de manera. De frecuencia es de cantidad, ¿no? De una, dos veces. ¿No? Eso es de forma, de manera. Adverbio de manera es si lo hacemos lentamente, rápidamente, felizmente, tristemente, apresuradamente, todo lo que es mente. En inglés simplemente se dice ly. Slowly, fastly, happily. Entonces, ya hemos aprendido todo el tema de los adverbios de manera solo con este pequeño ejemplo. ¿No? Eso es lo interesante del análisis estratégico del idioma. Ahora regresamos al tema principal de pronunciación. Exaggerate the sounds. Sounds. ¿Qué pareció al español? Exaggerate, exagerar, ¿no? Exaggerate. Ajá. Great. Entonces acá otro truquito. Estas dos vocales casi es como que si no se dijeran. Great, exaggerate, exaggerate. Exaggerate. Ajá, very good. Es como si fuera GR. Exaggerate the sounds. Exaggerate. Entonces ya sabemos el tip número 1 para pronunciación, hablar lentamente y exagerar los sonidos. Y si nos reímos, no importa. Que nos vean reírnos, que nos vean súper relajados, no importa. Esa es la realidad. Es mucho peor que tengamos miedo y que decir, ay, que no sé. No, di como sea, háblalo lento y exagera y ríete todavía. Exaggerate the sound. Yes, exaggerate. Todo el mundo, exaggerate, exaggerate. Speak slowly and exaggerate the sounds. Exaggerate the sounds. Número 2. And exaggerate the sound. Speak slowly and exaggerate the sound. Exageren los sonidos. Muy bien. Otro detalle, no cambia la palabra si es exageren los sonidos, exagero los sonidos. Muy bien, muy bien. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Ok, unos extraterrestres invasores. Ok. Pay attention to the physical aspect of pronunciation. Pay attention. Presten atención. Vamos avanzando rápido. Todo el mundo diga, pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. 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 Pay attention Pay attention. to the physical aspect. The physical aspect of pronunciation. Pronunciation. ¿Qué significa eso? Prestamos atención al aspecto físico de la pronunciación. O sea, cómo se mueve nuestra lengua y cómo se mueve nuestra boca y los músculos de la cara. Los músculos de la cara. Eso es prestar atención al aspecto físico. Por ejemplo, pronoun. Noun. Sabemos que la lengua se pega al paladar. Noun. Por ejemplo, quiero hacer la palabra thick.
thick. Quiero que todo el mundo diga thick. Thick. Thick Tech. o think. 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 Very good. Voy a escribirlo en el Think. chat room. Think. Very good. Entonces vamos a hacer la Think. diferencia entre thing y sing. Thing. Thing es cosa. Vamos, la TH interdental, algo que a los españoles, a los hispanos les causa mucho problema. Think. 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 Tenemos la palabra think, Think. la palabra thing, thought, thought. Thought. Ujú. Thought. Very Thought. good. Thought. Entonces, TH, think, thing, thought, though. Hay dos tipos de TH también, though. El sin embargo, though. Think. Think. Ajá, Think. 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 Entonces no queremos So, confundir think, thing con sing. Sing, song, song, song. Uno es con S. La S, song. Tiene la lengua va detrás de los dientes. Song, song. Ajá. Pero con TH, Song. la lengua va entre los dientes. Thing, thought, Think. think, Think. thong, Think. Thought. thong. Por ejemplo, thong. Vamos a buscar la canción de Song. Cisco de tarea. Thong song. ¿Ok? Thong song. Porque es un trabalengua. Tiene los dos sonidos. Thong song. ¿Ok? Quiero que todo el mundo diga thong song. Thong song. Song. Thong Song. song. Thong song. Song. Entonces, de tarea, vamos a buscar esta canción Cisco. Cisco es un negrito. No se sorprendan si ven mucha jerga, muchas palabras medio malas, mal escritas, raras. Ocurrió un fenómeno en los años 90 con la aparición del rap, que se popularizó el lenguaje Ebonics. Ebonics es una manera especial que hablan los afroamericanos en Estados Unidos, que escriben mal las palabras, hacen una jerga así particular para ellos. Eso nos ayuda a entender un inglés coloquial. Nosotros aquí estamos aprendiendo RP, que es la pronunciación recibida, es el lenguaje estándar. Es lo que enseña la BBC, lo que enseña Cambridge. Yo soy titulado en IGCSE, IB, tengo CAE y tengo TESOL, que es un certificado internacional para enseñar inglés de manera estándar, Teaching of English as a Second Language online. Y ahora con la pandemia nos estamos pasando a iniciar operaciones 100% online, con profesores certificados, bilingües y con el mejor servicio online. Entonces quiero recordarles que busquen la canción Thong Song para que vean este fenómeno de la TH y la SH. Thong Song es una canción bien de verano, bien divertida, ¿no? De Cisco. Eso lo vamos a buscar después de la clase. Thong Song, ok. Tip número 3. Tip número 3 de pronunciación. Listen to pronunciation-focused podcasts and videos. ¿Qué significa eso? Listen. Todo el mundo diga listen. 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 En la palabra listen vemos una T acá. Esa T es muda. No se dice esa T. Nunca se dice listen, no. Listen. Listen. Ahora, otro secreto de pronunciación que no le van a enseñar en las universidades ni en los institutos, la letra L. L. El latino, como dice la L, la dice suave también. Listen. El gringo dice L. Listen. L. Es más gordito, el sonido es más gordito. L. No es el. Cuando decimos el, estamos pegando la parte superior de la lengua al paladar. El. Pero cuando decimos L, es como que round, es como que la L se vuelve como una bolita, la lengua. L. Listen. Este sonido. Listen. Por ejemplo, listen. Ok, una pausa todos. Una pausa todos. Si no llevásemos el curso especializado de pronunciación,
probablemente diríamos listen. No hay ningún problema porque es nuestra naturaleza de hispanos, listen. Ahora que llevamos el curso, sabemos que el gringo no dice li, sino dice li, listen. Ni siquiera es li, sino le, listen, listen. ¿Ok? Todo el mundo diga listen, 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 listen. Lesson. Listen, listen, listen. Y Listen. entonces Lesson. sabemos que es confuso porque a veces puede sonar como lesson. Lesson. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos diciendo listen y no estamos diciendo lesson? ¿No? Es confuso. Poco a poco, porque es así simplemente. Por eso es que a veces no se entienden, hasta los americanos no se entienden bien y se preguntan bastante. What do you mean? What's that? Oh, listen, I thought you said lesson. Oh, listen, lesson, jaja. Y se ríen mucho porque ellos mismos a veces no se entienden. No, no crean que porque no nos entienden es porque hablamos mal, no. El idioma es así, es un poco que es confuso. Listen, lesson. Entonces quiero que todo el mundo diga primero listen, luego lesson, lesson. Listen, Listen, lesson, listen, lesson. lesson. Listen, Listen, lesson. lesson. Very Listen, good. lesson. Listen, lesson. Teacher, Listen, Yes. lesson. ¿y lesson es lo mismo? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Lesson es lección. Lesson es lección, es Listen, clase. lesson. Y listen es escuchar. Listen es escuchar, oír. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? ¿Cuál es el tip? El tip es escuchar podcast y videos enfocados en pronunciación. Suenan casi igual, pero no son lo mismo. Suenan igual, casi igual, sí. Es una diferencia mínima. Es listen y el otro es lesson. Lesson. Y la La I y la E. Ujú. Pero recuerden que es natural que sea confuso porque en español I es muy diferente que E. Es I y E. Pero en inglés es parecido. Lesson, 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 lesson. Es como que tienen las vocales a medias. Siempre recuerden eso. Lesson, lesson. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tip? El tip es escuchar podcasts y videos enfocados en pronunciación. Un pequeñísimo análisis del lenguaje nos hace dar cuenta que es al revés. En español tú dices, escuchamos podcasts y videos, ¿no? Podcasts y videos enfocados en pronunciación. Y en inglés se dice al revés. Pronunciation focused podcasts and videos. Pronunciation focused podcasts and videos. Podcasts and videos. Podcasts and videos. ¿Qué significa eso? Escuchen podcasts y videos enfocados en pronunciación. Vamos a iniciar el podcast. Sí. Te digan a teacher, listen, What is podcast? Excelente. listen, Sí, listen es escuchar, sí. pronoun. Listen, yes. Ajá. Podcast. Podcast es una transmisión digital. Imagino la tuya, ¿no? Ya la competencia, ¿no? Los extraterrestres están viniendo de Marte, ¿no? Ok, podcast es una transmisión digital. Está de moda esta palabra. Realmente tiene el mismo formato que un programa de radio. Un podcast es un programa de radio, pero ahora se utiliza esta palabra podcast porque lo estamos haciendo desde el iPod. Tiene algo que ver con esto. El iPod, cast es Spotify. Yeah, Spotify. Spotify tiene mucho de podcast, ¿no? Spotify. Spotify y el podcast. No tengamos miedo a decir las palabras en español. Por ejemplo, ya la palabra podcast ya se volvió una palabra en español también. Podcast, ¿no? Y en inglés se dice podcast. Solo se pronuncia diferente. Podcast, ¿no? Entonces el podcast, cast, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Cast es una palabra que me gusta mucho a mí, porque no tiene una traducción exacta en español. Cast significa crear algo nuevo, de la nada, presentar algo nuevo. Conocemos nosotros la palabra casting, el casting. El casting es cuando los actores van para salir en una película, hacen un casting. Cast, sí, cast. El cast es el reparto también. En una serie es el reparto de actores, es el cast. Pero también tenemos la palabra broadcast. Broadcast es una transmisión ancha. Un broadcast es una transmisión, por ejemplo, abierta, señal abierta. Broadcast
tenemos podcast. Podcast son estas transmisiones digitales. Entonces, cast tiene mucho que ver con transmitir, con hacer aparecer algo nuevo. También se usa mucho en espiritualidad, cast. Cuando hablamos de espíritus y estas cosas de brujería que a la gente no le gusta mucho hablar, pero esta palabra se utiliza mucho, cast. Cast. Hablando de eso, vamos a hablar del spelling, spelling bee, spell. ¿Pueden decir todos la palabra spell? Spell. Spell. ¿Qué significa Spell. spell? ¿Alguien sabe qué significa spell? Deletrear. Deletrear. To Deletrear. spell. También significa hechizo. Ojo, ¿ah? También significa hechizo. Cuando te hacen un spell, es que te han hecho un hechizo. Spelling bee. ¿Por qué quiero mencionar esto a ustedes? Porque ustedes son ahora parte del grupo de los winners. Todo el mundo, por favor, quiero que se una al chat de los winners. Son los miembros, los ganadores del concurso, los miembros más activos. Si es que no participaron del concurso, de todas maneras son ganadores porque han demostrado su interés, su proactividad estando aquí. A pesar de todo, a pesar de que es día sábado, estamos todos aquí en la clase de inglés y somos los winners. Los winners vamos a recibir las invitaciones especiales a todos los concursos y actividades online y las clases especiales de pronunciación y van a ser los primeros en recibir la invitación a participar del Spelling Bee. Spelling Bee. ¿Qué significa el Spelling Bee? ¿Alguien sabe qué es un Spelling Bee? No es una abeja. Sé que bee es abeja, pero no. Spelling Bee, ¿sí? El letrero de palabras. Es el concurso de deletreo de palabras, sí. Perfecto. Sí. Spelling Bee. Para los que les gusta esto, los va a ayudar muchísimo a mejorar su comunicación escrita y su pronunciación. Vamos a hacerle llegar para los interesados para el concurso, para todas nuestras actividades online, porque queremos dominar las redes. We want to dominate online. Dominate online. Everybody say, dominate online. Dominate online. Dominate online. Online. Dominate online. Somos los Dominate primeros en online. educación online y los mejores, a pesar de que hoy en día todos los institutos se quieren pasar a online. No van a poder hacer lo mismo que hace Online, porque nosotros fuimos el primer instituto online especializado en educación online. Siempre fuimos online. Ahora ya saben que el tip número 3 es escuchar los podcasts y videos de pronunciación. Vamos también a comenzar con los videos de The Line. Vamos a sacar nuestro podcast con Lance Blunt, el anfitrión del podcast, en donde vamos a dar los tips de pronunciación, vamos a invitar a nuestros alumnos a que participen de las entrevistas y es un podcast 100% bilingüe para hispanohablantes que quieren aprender inglés. Va a ser el podcast de The Line. Eso estamos en conversaciones con la agencia de publicidad Focus. Está trabajando de la mano con nosotros en esta nueva etapa de The Line. Ahora vamos al cuarto tip. No sé si nos va a alcanzar todo el tiempo para ver los 10 tips. Este tip es practice, practice. Otro secreto es la P. Ya lo dije, creo. La P es P. P, practice, practice. Sí. No es P, sino P. Practice. P, practice. Practice, en inglés se dice practice, saying, tongue Saying. twisters. Tongue twisters. Tongue twisters. Okay. Practiquemos diciendo trabalenguas. Practice saying tongue twisters. Practice saying tongue twisters. Voy a ir un poquito más rápido porque solo nos quedan 5 minutos. El tip número 5 es incorporate English listening into your lifestyle. Incorporate English listening into your lifestyle. ¿Quién me puede decir qué significa esto? Incorporate English listening. Incorporar el inglés en su estilo de vida. Perfecto. Incorporar el escuchar inglés en tu estilo de vida. Incorporate English listening into your lifestyle. Esto significa ver programas de YouTube, Netflix, todo en inglés, escuchar radio, movies, perfecto, movies, las noticias, por favor, las noticias en inglés. Perdón. Songs, excelente, songs. Yo aprendí muchísimo del idioma coloquial a través de las canciones de joven. De joven escuchaba mucho rap, mucho rock and roll, leyendo los raps, ya saben, leemos la canción de Cisco y muchos artistas. Hoy en día ha salido el trap, los que les gusta el reggaetón, bueno, ahí es en español, no van a aprender mucho, ¿no? Ok. Number 6. Practice difficult sounds
and break down words into syllables. Break down words. Otro phrasal verb, break down, significa separar. Practice difficult sounds. Everybody, please practice difficult sounds and break down Difficult words sounds. into syllables. Sound. Practice Sounds. difficult sounds. Break down Break words down and break into down syllables. words into syllables. Very good. Words, Explicar words. sonidos difíciles. Words. Mhm. Words. Words. And Words. break down words into syllables. Break down es And separar, break es down. despedazar, separar. Entonces, syllables. Syllables son sílabas. Muy útil esto. Yo hago esto con los niños. Practice. Syllable. Syllables. Practice. Syllables. Syllable. At home and record yourself. No nos adelantemos todavía, no nos adelantemos todavía, por favor. Que los extraterrestres vienen con un conocimiento muy avanzado del futuro y quieren avanzar, pero no, aquí estamos en velocidad terrícola. Ok. Practice difficult sounds and break down words into syllables. Words. Ahora esta palabra words, a veces hay otra palabra que se llama world. World, que es mundo. Quiero que todo el mundo diga primero word y luego world. Word y luego world. Words. World. World. Word. World. Word. World. Word. Words. Word. Word. World. World. Word, world. Y ahora también podría surgir una frase que sea así. Word, world. Word, world. ¿Qué significa? Word, world. Word. World. El mundo de las palabras. El mundo de las El palabras. mundo de las palabras. ¿Se dan cuenta que es más sencillo el World. inglés? No tenemos que decir el mundo de las palabras, no. Solo word, world. Word, world. Y World. el mundo de las palabras. Word, world. World. Bien, número 7, vamos avanzando ya que nos queda poco tiempo. Vamos a subirnos a la nave espacial y acelerar y nos vamos a velocidad extraterrestre ahora sí. Number 7, boom. Practice at home and record yourself. Record. Record. Record yourself. Record. Grabar. Sí, grabar. Record, así es mejor. Record. Practice at home and record. Esto también se puede leer como record, pero cuando lo leemos como record es otra cosa, es un registro. Es el registro o el récord, como el récord Guinness, ¿no? Lo número 1. Practice at home and record. Acá yo como sé que es record. Yo sé que es record porque es un verbo. Practica en casa y grábate. Record yourself. ¿No? Practice at home and record yourself. Ajá, record. Recuerden que acá el acento está en la segunda sílaba, porque si decimos record, es un registro. No es record, Practice no es at home record. and record yourself. Muy bien, record yourself. Practice at home and record yourself. Y luego you can listen to the record. Luego pueden escuchar el record. You can listen to the record. Es escuchar la grabación. Pero cuando es verbo record, nos queda un minuto, así que vamos a ir súper rápido. Número 8, shadow native speakers. Shadow native speakers es hacer la sombra de los nativos. Hacer la sombra es imitar. Número 9, read aloud every day. Read aloud. Leer en voz alta. Read aloud every day. Y número 10, join the line English. Join the line English. Únanse al grupo de los winners. Join Vamos the a estar line haciendo English. actividades online todos los días. Y por ahora nos despedimos todos. Bye, bye, guys. Bye, bye. Okay, bye bye. Thank you for coming. Bye, bye. Thank you Please very remember much. to share. Recuerden Okay. compartir.